Bien, una vez que hemos visto lo que hace la memoria RAM y la memoria ROM dentro de la computadora, que son elementos que están básicamente dentro del CPU, acoplados a la placa madre y trabajando directamente con el microprocesador, existen otras unidades de almacenamiento externas que son más grandes, digamos, en términos de capacidad. ¿Qué significa esto? Que almacenan una mayor cantidad de información. Y estas unidades son básicamente los discos duros, llamados HDDs, del inglés Hard Disk Drive, ¿no? Los discos duros, entonces, permiten que podamos almacenar grandes informaciones o grandes cantidades de información dentro de ellas, ¿no? Aquí tenemos en la imagen de la izquierda, aquí podemos ver un disco antiguo, digamos, una tecnología más antigua, que es denominada IDE, ¿no? Donde el conector es este bus de datos que tiene 40 hilos, aunque había versiones más nuevas, las últimas que salieron, que tenían 80 hilos, ¿no? Entonces, este tipo de disco duro tenía una comunicación paralela con la placa madre, ¿no? Paralela, ¿por qué? Porque este bus de datos que está acá, ya hacía que la información vaya de forma paralela en 16, 24, 32 bits, ¿no? Entonces, de esa forma se conseguía una buena velocidad de transferencia de información. Estos discos duros antiguos, tenían capacidades realmente bajas comparadas con las de hoy. 100 megabytes, 250 megabytes, 1 giga, 250 gigas, 500 gigas en algún momento llegaron a tener, ¿no? Los discos más, digamos, los últimos discos que salieron, ¿no? Hoy en día estos discos ya no existen, esa tecnología ha desaparecido. Lo que tenemos hoy en día es la tecnología SATA, ¿no? Aquí está SATA, que viene del inglés Serial ATA, ¿no? Una comunicación serial, ¿sí? Una comunicación serial, ya no en paralelo. Por eso es que el cable de conexión, que es este cable de acá, es un cable ya bastante delgadito que tiene básicamente 4 o 5 hilos: alimentación, sincronización, datos. Entonces la transferencia serial se realiza a grandes velocidades, que antes se creía que la comunicación en paralelo, al mandar más información, sería más rápida, ¿no? Posteriormente, actualmente inclusive, se está utilizando la comunicación en serie, porque se ha visto que la transmisión en serie, utilizando los componentes adecuados, puede ser mucho más eficiente, mucho más rápida que la comunicación en paralelo. Estos discos, los discos de SATAs, ya vinieron de 100 gigas, de 150, 200, 250, 500 gigas, 1 tera, 2 teras. Entonces ya estamos hablando del orden de los terabytes en discos actualmente, cosa que antes era impensado. Hace unos cuantos años atrás, 5 o 10 años atrás, los discos no llegaban a más de llegar a un giga, era una cosa extraordinaria, digamos, ¿no? Hoy en día los discos ya están eh, bastante desarrollados, aunque lo que no ha cambiado es la velocidad. Estos discos tienen velocidades de rotación que van de 5400 a 7200 revoluciones por minuto, ¿no? Esas son las velocidades que se manejan desde hace ya bastante tiempo. Entonces, fíjense, otra cosa interesante aquí es la alimentación. Los discos antiguos tenían este tipo de conector, este tipo de alimentación, de 4 hilos para los discos que teníamos acá, que eran de alimentación básicamente de 12 voltios, 5 voltios y los neutros, ¿no?
los comunes, ¿sí? En este tipo de discos la alimentación también ha cambiado un poco, aunque se maneja básicamente los mismos voltajes que se manejaban antes, ¿no? Aquí a la derecha puedo ver un disco duro abierto, digamos, por dentro. Como, ¿qué es lo que puedo ver acá? Puedo ver básicamente, fíjense haciendo un pequeño zoom de la imagen, puedo ver el disco duro es básicamente un disco mecánico. ¿A qué se refiere que sea mecánico? Tiene un componente mecánico bastante importante. Estos brazos, aquí tengo un brazo, ¿sí? Estos brazos soportan a los cabezales que están en esta posición. Aquí están los cabezales. Entonces cada brazo tiene un cabezal. El de arriba, el que acabo de colorear, solo tiene un cabezal hacia abajo, ¿no? En cambio, otros brazos, como los que están aquí al medio, por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá, que ya están al medio, tienen cabezales arriba y abajo del brazo. Estos brazos, ¿qué van a hacer? Van a hacer un desplazamiento lineal, o sea, van a moverse en este sentido, ¿no? Se van a desplazar hacia adentro y hacia afuera. Eso se llama movimiento lineal. Y al hacer el movimiento lineal van a recorrer toda la superficie del disco. El disco no se puede quedar estático, entonces el disco tiene un movimiento circular que gira. Esto va a girar a una cierta velocidad omega. Esa velocidad omega, lo que les decía, puede ser de 5400 RPM o 7200 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Entonces, este gira a una gran velocidad. Estos discos son magnéticos, ¿no? Almacenan información de forma magnética, ¿no? Entonces, estos cabezales son también magnéticos, leen un campo magnético que está almacenado en el disco duro. Estas piezas de acá, ¿sí? Estas piezas son unos imanes potentes que hacen que los brazos, a través de campo magnético, tengan un movimiento, digamos, violento, rápido y preciso, ¿no? La tecnología que se usa en estos discos duros es bastante buena, es bastante desarrollada. Se utiliza básicamente los principios del electromagnetismo para que esto funcione, ¿no? Si no hubiera esos principios, esto no funcionaría, ¿no? Bueno, una vez que se hace aquí la lectura de la información magnética, eso va a ir a una placa que está aquí abajo. Esa placa es la que va a hacer la codificación o decodificación de la información, y a través de sus puertos, que pueden ser IDE o SATA, se van a comunicar ya en forma digital con la placa madre, ¿no? Entonces un disco duro internamente tiene esta estructura. Esto es importante, ¿no? Ahora, ¿por qué estos discos no pueden ir a mayor velocidad que 7200 RPM, que es lo que tenemos hace ya bastante tiempo como velocidad máxima? 7200 RPM es una gran velocidad para un disco. Girar a esa velocidad es una velocidad bastante alta. ¿Qué pasa? Que si hubiese una partícula de basurita o cualquier cosa dentro del disco duro a esta velocidad, esa partícula sería como un cuchillo, como una piedra que estuviera aquí adentro, destrozaría los discos de manera inmediata, ¿no? Entonces lo que se hace generalmente en estos discos es que estos se construyen y se cierran con la tapa, ¿no? Esta tapa viene aquí arriba, ¿sí? Se cierran con la tapa al vacío. ¿Qué significa el vacío? Que dentro del disco duro no hay nada, absolutamente nada, ni aire, para evitar, uno, lo que se llama fricción o rozamiento, ¿no? Y dos, que haya cualquier objeto, una partícula, por muy pequeña que sea, que dañe los discos, ¿sí? Por eso es que un disco duro no se debe abrir. Una vez que lo abres, le entra aire, le entra basura, le entran partículas, el disco ya simplemente no sirve. Los discos estos están construidos al vacío.
veamos la estructura interna del disco duro, cómo está hecho un disco. O sea, básicamente lo que debemos saber acá es que los discos tienen sectores, clústeres, pistas, tracks y cilindros. ¿Qué es un sector? Un sector es un pequeño pedacito que está en una pista. Una pista sería un camino cerrado, un círculo cerrado en el disco. ¿Ya? En un disco no existen 10, 20 pistas, existen cientos de pistas, ¿no? Porque las pistas son muy delgaditas. Entonces en la superficie del disco se ven muchas pistas, o sea, se tienen muchas pistas que son muy estrechas, muy delgaditas. En esa pista, esto es una pista, track significa pista, ¿ya? Tenemos un sector, un pedacito de esa pista es un sector, este pedacito, ¿no? Y al asociar 4 sectores u 8 sectores, ese sector ya no se vuelve, ese sector se convierte en un clúster. Entonces, ¿qué es un clúster? Un conjunto de sectores, 4 u 8 sectores, ¿no? Después tenemos la pista, que sería, como les digo, un círculo cerrado en el disco, y que van desde adentro, un disco que está adentro, hasta el disco que está más afuera, en cada disco, ¿no? Entonces tenemos esas son las pistas, ¿no? La pista más interna y la pista más externa. Pero como en un disco duro tengo varios discos, no tengo solo un disco, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 discos uno sobre otro. Entonces un cilindro sería todas las pistas, ¿no? Que están una sobre otra. Entonces en este ejemplo, por ejemplo, vemos aquí este conjunto de pistas, fíjense, hacen un cilindro. Ese cilindro, entonces sería la pista 0 de todos los discos, la pista 1 de todos los discos forman otro cilindro. Entonces aquí tenemos la estructura, digamos, en cómo está dividido un disco duro, en sectores, clústeres, tracks y cilindros. Un sector tiene un tamaño determinado, 512 bytes, ¿no? Ese es el tamaño de un sector. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, cómo funciona básicamente el disco, ¿no? El cabezal va a ir sobre la pista, ¿no? Y va a leer los sectores que están grabados en esa pista. Entonces yo tengo millones de sectores en un disco duro, millones. Entonces, ¿cómo yo sé dónde voy a buscar la información? Porque la información está en diferentes lugares, no es que yo tengo la información en un solo lugar. Uno pensaría, bueno, un archivo se va a grabar en todos estos sectores uno después del otro, de forma que yo los lea de manera correlativa. Lamentablemente eso no sucede. La información de un archivo se graba una parte en unos cuantos sectores acá, otra parte se graba 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 acá. Y lo que yo tengo que saber es el orden en que están grabados. Por ejemplo, si esta es la primera parte, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta parte, debo leerlos en ese orden, ¿no? Entonces lo que hago es guardar en una parte del disco duro mi organización del archivo. O sea, yo digo, la primera parte de mi archivo está en la pista 10, digamos, pista 10, sectores 8, 9 y 10, vamos a decir así, del disco 1, ¿no? Entonces el mecanismo viene y lee el disco 1 en la pista 10 y los sectores 8, 9, 10, digamos. Luego en el archivo dice, ¿dónde continúa este archivo? En mi organizador dice, ese archivo continúa en el disco 3, en la pista tantos, sector tantos. Entonces busca ese pedacito de archivo y lo junta con el 1.
¿no? Y luego dice, ¿dónde continúa esto? En la parte 3. ¿Dónde está la parte 3? En el disco 10, digamos, sector tanto, pista tanto. O sea, toda la información de dónde está el archivo la tengo registrada en un lugar. Ese lugar, ¿cómo se llama? Ese lugar se llama Sistema de Archivos. El sistema de archivos es el lugar donde se organiza toda la información que está almacenada en el disco duro. Aquí me dice cuántos archivos hay, qué archivos hay, el archivo cómo está guardado dentro del disco duro, o sea, dónde está cada pedacito. Fíjense que un archivo no es un solo pedacito de información que se guarde, ¿no? Sino son varios pedacitos y cada uno debe estar debidamente organizado en el sistema de archivos para que yo sepa dónde leo primero, luego dónde leo, luego dónde, hasta concluir ese archivo, hasta poder leer todo ese archivo, esa información. Porque si no pudiera hacer eso, yo guardaría una información, que sé yo, una canción, un documento, un video, cualquier archivo que yo haya creado, lo guardaría en el disco duro y luego no lo podría recuperar porque no sabría dónde está, ¿no? Entonces, el sistema de archivos me permite eh, primero grabar y luego leer la información que he grabado de manera eficiente y de manera rápida, ¿no? Este sistema de archivos, bueno, los de Windows son los más conocidos para nosotros. El primero era un sistema de archivos FAT, que era de 16 bits. Luego vino el FAT32, que es de 32 bits. Y actualmente se usa un NTFS, que es un archivo ya flexible, que es un sistema de archivos ya flexible. ¿Qué significa eso? Que almacena hasta 64 bits, pero dependiendo del tamaño del archivo. Para archivos muy grandes usa 64 bits, para archivos pequeños usa 16 o 32 bits, o sea, depende del tipo de archivo que quiero grabar. Por ejemplo, si yo quisiera grabar en un disco un archivo mayor a 4 gigabytes, el NTFS usa 64 bits. Si yo quisiera grabar, por ejemplo, un archivo de 5 gigabytes, con FAT32 no voy a poder, porque 32 bits no me permite grabar arriba de 4 gigabytes. Entonces, esa es la importancia de los sistemas de archivos. FAT32 se usaba antiguamente porque no había ningún archivo que sea mayor a 4 gigabytes, ¿no? Era muy difícil. Hoy en día sí hay archivos que son muy grandes, principalmente cuando hablo de películas, por ejemplo. Yo quiero grabar una película y una película en buena calidad tiene más de 4 gigas. Si mi sistema de archivos está en NTFS, lo voy a poder hacer. Si está en FAT32, no voy a poder grabar esos archivos, ¿no? Entonces, los discos duros tienen esa estructura. El sistema de archivos, como les digo, es la parte más importante de mi disco duro porque es ahí donde yo voy a poder grabar y leer la información que he guardado en mi disco duro. Otro tipo de almacenamiento externo es también el CD o el DVD, que se utilizaba bastante antes, ¿no? Antes de que aparezcan los pendrives. Hoy en día, cualquier información que yo necesito, que yo quiero usar, ¿dónde la voy a guardar? En un pendrive. Pero antes podíamos usar los CDs o DVDs para copiar información, guardar información, inclusive distribuir programas, distribuir software. Hoy en día todavía se usan, pero ya no con la frecuencia como antes se usaba, ¿no? Entonces, un CD o un DVD es básicamente una estructura plástica, ¿no? Que tiene una serie de capas de barnices, ¿no? Aquí tengo la estructura, vean en este dibujo de aquí. En la parte de arriba está la pintura, la etiqueta, luego tiene un material de acrílico, luego viene una capa de aluminio, ¿no? Y luego viene una placa de policarbonato plástico, perdón, que es la que recubre el aluminio para que este no se raye o se dañe. Aunque ese plástico
generalmente vienen los CDs originales que han sido grabados de fábrica, ¿no? En los CDs que se compran para regrabarlos, para grabarlos, esta capa es mucho más delgada y por lo mismo el CD es mucho más delicado, ¿no? ¿Cómo se hace la lectura y la escritura de un CD o de un DVD? Bueno, grabarlo es básicamente quemar el aluminio, quemar esta superficie con un láser, ¿no? De alta temperatura. El láser, ¿qué es lo que va a hacer? Esta superficie es plana al principio, ¿no? Esta es plana. El láser lo que hace es eliminar esto, eliminar esta parte quemándola, ¿no? Quema estas partes, las partes que necesita quemarse, son quemadas por el láser quedando dos regiones, una región quemada o más adentro si quieren, y una región sana si quieren más hacia afuera. Entonces las regiones quemadas se llaman lands, ¿no? Y las regiones enteras que no se han quemado se llaman pits. Y al hacer la lectura de esto, vamos a ver, borrando un poco esto. Al hacer la lectura de esto, el láser lo que hace es recorrer la superficie del CD, recorre la superficie y va a encontrarse con lands, que se van a interpretar como ceros, y un pit, que es el cambio, ¿no? De land a pit. Fíjense, este quiebre es simplemente el quiebre, este quiebre de acá. Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. En cada quiebre, en cada pit, se hace un cambio de bit, ¿no? De 0 a 1. Luego se vuelve a ceros mientras se mantenga la superficie constante. Y en el siguiente quiebre, ya sea por subida de flanco, por bajada de flanco se llama, cuando o baja o sube el flanco, este se llama flanco, ¿no? Esta rayita aquí, este cambio, ese flanco, ¿qué sucede? Se hace un 1. Entonces aquí lo que tengo es información digital. Esa información digital se va a convertir en, bueno, en este caso tengo el ejemplo de un CD de audio que tiene información digitalizada, música por ejemplo, y esa música se va a convertir a señal analógica y eso se va a llevar a un parlante, ¿no? Entonces en un CD de audio sucede eso, pero en un CD que no sea de audio, que sea de información, que sea de datos, solo voy a tener la información binaria almacenada que la voy a poder leer en cualquier momento que yo requiera. Entonces, esta es la forma en cómo se lee y se graban un CD o un DVD. ¿Cuál es la diferencia del CD con el DVD con un Blu-ray, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, yo tengo un CD, tiene una pista mucho más ancha. Un DVD tiene una pista mucho más delgadita y un Blu-ray una pista mucho más delgadita. ¿Qué significa esto? Que las pistas de cada uno de ellos es diferente. La pista de un CD es más ancha, por lo tanto tiene menos extensión, porque la pista en un CD, un DVD o un Blu-ray es una espiral que comienza acá y esa espiral va saliendo hasta llegar a la parte más externa de mi CD o DVD o Blu-ray. Entonces aquí es el inicio y aquí es el fin de mi pista. Es una pista continua, no es como en el disco duro que eran discos concéntricos, sino que aquí es una espiral, ¿no? Entonces, si mi espiral tiene una pista más gruesa, esa espiral va a ser más corta. Si tiene una pista más delgada, va a ser más larga, ¿no? Imagínense, si yo agarro esta espiral y la estiro en línea recta, ¿no? De un CD tendría una extensión más corta, de un DVD más larga y de un Blu-ray mucho más larga. Entonces, por eso es que en un CD entra menos información, en un DVD más información y en un Blu-ray mucha más información, ¿no? Entonces, al leer estas pistas, lo que tengo son pits y lands que me van a permitir básicamente almacenar la información digital, información binaria, que luego puedo leerla con mi lector de CDs, ¿no? Y puedo mandar eso hacia la tarjeta madre, ¿no? Sea memoria RAM o inclusive copiar con un disco duro, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es copiar la información del CD al disco duro, del disco duro a un CD. Bien, entonces estas son las unidades de almacenamiento
que tenemos en las computadoras, ¿no?